Bien, mis queridos, vamos a considerar entonces de la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor, así que les invito en estos momentos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Acompáñame, por favor, al libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Consideremos juntos la palabra del Señor. Vamos a mirar verso 14 al verso 16. En el día de hoy el tema es demostrando la presencia del amor en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. De esta forma tenemos un llamado práctico en la vida cristiana. Recuerda que el capítulo 12 de Romanos es un llamado al creyente a una vida consagrada, dedicada de servicio y evidenciar el amor al pueblo del Señor. Es un tema muy práctico para nosotros y Pablo en estos últimos capítulos nos lleva en ese terreno de nuestra relación los unos con los otros, las relaciones interpersonales. Recordemos que todo este llamado está basado en las misericordias de Dios y las misericordias de Dios tienen que ver con todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Somos exhortados a amarnos, a amar a Dios y amar también al pueblo de Dios. ¿Por qué podemos amar a Dios? ¿Por qué podemos amar al pueblo de Dios? Primero, amamos a Dios porque hemos entendido que Él nos amó primero. Y amamos al pueblo de Dios porque es un mandato, es una marca, es una motivación, pero también Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Ahora, este amor no lo conoce el mundo, ya que el mundo conoce el amor fileo de relaciones y el amor eros que tiene que ver con atracción, con vínculos. Pero este amor agapo, este amor ágape, este amor sacrificial, no lo entiende el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio el mandato que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y en el día de hoy queremos seguir avanzando en el capítulo 12 del libro de Romanos, verso 14 al 16. Y vamos a ver que debemos nosotros mostrar el amor en nuestras vidas, demostrando la presencia del amor en nuestras vidas. Y hoy vamos a considerar tres mandatos que demuestran la presencia del amor verdadero en el creyente. Observa conmigo el primer mandato. El primer mandato a considerar está en verso 14, donde la palabra del Señor nos dice, bendecid a los que os persiguen. Y mira qué interesante. Y no maldigáis. En primer lugar, vemos acá el primer mandato práctico que evidencia que tú tienes amor, que yo tengo amor por los demás, es que tenemos la capacidad de bendecir, bendiciendo a nuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Déjame decirte algo. Sin duda alguna, la reacción natural de alguien frente al daño cuando nos hacen algo, la reacción natural nuestra es la venganza, la reciprocidad, de darle de la misma forma, pero aquí encontramos que el amor que está en nosotros nos lleva no a buscar nuestra justicia, sino a evidenciar compasión y amor. Bendecir equivale a invocar la bendición de Dios por alguien, por esa persona que aún nos está haciendo daño. Ya que el texto dice, bendecid a los que os persiguen, los que nos persiguen, tiene que ver con la persecución del creyente, tiene que ver con esa persecución por ser
pueblo del Señor, por marcar una diferencia, por tener principios en nuestra vida, por no involucrarnos en las actividades de las tinieblas o el reino de Satanás. Ahora, mis queridos, esta persecución es por ser pueblo de Dios. Y déjame decirte algo, muchos de ustedes, en el momento en que conocieron a Cristo como su Salvador personal, enfrentaron el rechazo de sus familias, de su entorno, aún algunos de ustedes de sus propios cónyuges, y comenzaron a sufrir el dolor del rechazo por identificarse por Cristo. Ahora, quiero advertir algo acá. Somos perseguidos y tenemos problemas y hay persecución por hacer lo que es correcto. Pero también he conocido a través de los años a creyentes que se convierten en mártires históricos. Es cierto. En algún momento en el pasado, en su vida cristiana, les hicieron daño porque la traición siempre está, la envidia siempre está, los conflictos siempre están, y le clavaron, por así decir figuradamente, un cuchillo. Se lo clavaron, le hicieron daño, pero eso ocurrió hace 15, 20, 30 años atrás. Pero aún conservan el cuchillo en la espalda, aún siguen lamentando el rechazo del pasado, queridos. El amor cubrirá multitudes de pecados. Aquí claramente se nos enseña un principio importante. Es Pedro que en su primera carta, en el capítulo 3, verso 17, Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Mira el consejo de Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí encontramos un principio importante. Cuando sufrimos por el Evangelio, por causa del Evangelio, es una gracia del Señor que nos permite para identificarnos con Cristo. Es por eso que el texto dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecir, bien decir, decir bien. Esta es la idea, es que nosotros pronunciamos palabras de bendición sobre una persona, un buen deseo. Los líderes religiosos de la nación de Israel enseñaron a la comunidad a amar a su prójimo y a rechazar a sus enemigos, odiar a sus enemigos. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 43? Jesús dice a la nación de Israel lo siguiente en ese gran sermón del monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lamentablemente será la enseñanza de los líderes religiosos. Verso 44 de Mateo capítulo 5. Mira lo que dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, mira la pregunta del Señor, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Verso 48 de Mateo capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendecir ¿a quién? A los que nos maldicen. Pablo aconseja, bendiciendo a nuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Bendecir significa desear el bien. Nosotros bendecimos a Dios con nuestras palabras. Dios nos bendice con palabras y con acciones. Dios tiene la capacidad de no solamente desear buenas cosas para nosotros, un buen decir, sino un buen obrar, una buena acción. Ahora nosotros podemos bendecir a los hermanos, y cuando yo le digo, hermano, Dios te bendiga, básicamente es una plegaria, es una oración. No hay nada práctico en mí, solamente estoy expresando un deseo del corazón, pero una bendición práctica sería no simplemente decir, hermano, Dios te bendiga, sino bien decir con acciones prácticas cómo yo puedo ser de bendición. Volviendo al principio de la palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen. Tiene que ver con producir el bien y no maldigáis. Pablo complementa el mandamiento de bendecir con una prohibición.
no maldecir a los que nos persiguen. Esto significa un cambio notorio en nuestra naturaleza humana, ya que nuestra reacción es la ley de la reciprocidad. Si me rechazan, les rechazo. Si no me miran, no le miro. Si no me saludan, no le saludo. Si no me dan, no le doy. Esa es nuestra ley natural. Pero aquí encontramos un mandamiento. No, no maldigáis. La prohibición consiste en no hablar mal de los enemigos. Ahora, ¿cuántas veces hemos hablado mal de los enemigos? Pero ¿cuántas veces hemos hablado mal de nuestros hermanos? El creyente debe encomendar en las manos del Señor la ofensa, el problema. Nosotros hemos enfrentado problemas difíciles dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es lamentable cuando se produce dentro de la iglesia y se producen quiebres y luchas y etcétera. Observe el consejo de la palabra de Dios y abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, al llevar de forma práctica este mandato de ser de bendición a nuestros enemigos, bendiciendo a nuestros enemigos. Observa conmigo, abre tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 37. Recuerdo que este salmo lo encontré o lo descubrí años atrás, cuando estudiaba, y era muy joven y estaba terminando mis años de estudio bíblico, y enfrenté una decepción muy grande, pero muy, muy grande y desalentadora, por mano de quienes me estaban formando en el ministerio, líderes. Y produjo un gran pesar en mi corazón, y me encontré con este versículo del libro de los Salmos, el capítulo 37. Observa el verso 5. Encomienda, y mira los mandatos, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aquí vemos confianza, doble vía, orando y avanzando en forma práctica. Dice el verso 6 que cuando aprendemos a encomendarnos, a confiar, verso 6 del Salmo 37, ábrelo por favor y márcalo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Será Dios quien va a exhibir nuestra justicia, porque cada vez que nos queremos justificar, cada vez cuando queremos explicar, cada vez cuando queremos ganar el argumento para demostrar nuestra justicia, más nos hundimos. ¿Qué nos dice Dios? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Verso 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Presta atención, Salmo 37, verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, tendrán la bendición. Se habla de tierra porque directamente fue la promesa a la nación de Israel, y los hebreos medían sus bendiciones por su ambiente o su entorno terrenal, bendiciones terrenales. Esta forma de actuar frente a aquellos que nos hacen daño, bendecir, no hablar mal, procurar el bien de la otra persona, debe ser el estilo de vida que caracteriza a los hijos de Dios. Es Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 12, que da un principio interesante. 1 Corintios, capítulo 4, verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Principio de vida. ¿Por qué lo hacemos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y tenemos el llamado de ser de bendición a otras personas, a nuestros enemigos, no maldecirnos. Gran ejemplo de esto. Tremenda ilustración sin duda alguna es Jesús, que cuando lo estaban torturando, burlándose de él, el Señor Jesús le pide al Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Pero quiero referirme al primer mártir de la iglesia, a Esteban, nuestro hermano Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 60, mientras él estaba siendo apedreado, están enfrente sus verdugos tratando de matarlo. En Hechos capítulo 7, verso 60, leemos lo siguiente. Y puesto de rodillas, esto es Esteban, clamó a gran voz, Señor, dice él,
no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, partió, murió por lapidación, fue asesinado, pero lejos de llenarse su corazón de amargura, de palabrotas y maldecir, decidió ser de bendición para otros. Qué punto importante. ¿Cómo vamos evidenciando la presencia del amor en nuestras vidas? En primer lugar, cuando vamos siendo de bendición a nuestros enemigos. Volviendo al texto de Romanos, leemos entonces que el texto nos dice lo siguiente, al mirar el verso 13, el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid, y finalmente dice, y no maldigáis. Segundo principio, segunda manifestación que demuestra nuestro amor, la presencia del amor de Dios en nuestras vidas, se encuentra en versículo 15. El versículo 15 de Romanos capítulo 12. Gozaos con los que se gozan. Interesante, gozaos con los que se gozan. Y luego nos va a decir, llorad con los que lloran. Verso 15. Somos llamados a identificarnos con el pueblo del Señor, tener empatía, poder estar en su lugar, identificarnos unos con otros. Ahora, la primera parte de este texto que tiene que ver con identificarnos con los demás. Ya hemos visto bendiciendo a nuestros enemigos. Ahora vemos identificándonos con los demás. Ponernos en sus zapatos, coloquialmente hablando. Tener empatía. Dice el texto, gozaos con los que se gozan. Solo la gracia hace que esto sea posible, que podamos sentir gozo con el gozo ajeno. ¿Por qué? Porque a veces cuando la otra persona logra algo y tiene gozo, y esa persona tiene algo que yo quiero, y no lo tengo porque esa persona lo tiene, es muy fácil que el corazón se llene ¿de qué? De envidia, de rencor, de celos. Pero el gozarnos con los que se gozan evidencia lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ya que Él resumió la ley de la siguiente forma: ama a Dios y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, por ley natural, siempre nuestra tendencia es ser egoístas y querer lo que los demás tienen. Oh, ganó un premio, ganó un sorteo, cobró algo, consiguió algo, yo también lo quiero, yo también lo quiero. Este es el cambio de la gracia de Dios que produce en nuestras vidas. Si tú miras en Tito, en el capítulo 3, verso 3, vemos acá un claro ejemplo del cambio que produce la gracia de Dios en el creyente. En Tito capítulo 3, verso 3 leemos, porque nosotros también éramos en otro tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, queridos. Eso significa que si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, si ha tomado ese paso de decisión, un cambio en su vida debe haber. Bendiciendo a nuestros enemigos y ahora identificándonos con los demás. Veamos acá Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que era en el pasado. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, nos capacita para identificarnos con el gozo de los demás, con sus alegrías, y no tener en nuestros corazones envidia o celos. Es difícil resistir la envidia, ya que la envidia es algo que corroe, que carcome el alma. En Proverbios capítulo 14, verso 30 dice que más la envidia es carcoma de los huesos, como una caries que come y come y come. Así es la envidia en el corazón de las personas. La envidia en el corazón de una persona es un peligro continuo. Leo en Proverbios capítulo 27, el verso 4. Proverbios 27, 4 dice lo siguiente: cruel es la ira. Mira qué es. Cruel es la ira. Impetuoso el furor. Más, pregunta, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque la envidia es peligrosa, es dañina. No solamente corroe el alma, sino que daña a los demás. ¿Qué hizo Caín por envidia? ¿Qué hizo Saúl por envidia?
¿Qué hicieron los fariseos por envidia o celo con Jesús? Es por eso que el mandato acá es: gozaos con los que se gozan. La segunda parte de la identificación tiene que ver con llorad con los que lloran. Esto es más fácil, porque nos conmovemos, sentimos dolor por el dolor ajeno, y cuando vamos y lloramos por la otra persona, recibimos el agradecimiento. Usted lo puede ver cuando vamos a un servicio memorial fúnebre, cuando se despide el cuerpo de una persona, presentamos nuestras condolencias, estamos físicamente presentes en el dolor de la separación de la gente que ha perdido al ser querido, nos despedimos de ellos, ellos nos dan un abrazo y nos agradecen, y podemos llorar también con ellos, y es mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan o con los que tienen cosas. Pero cuidado, que hay un morbo, que hay una maldad en el corazón de muchas personas. La tendencia natural del corazón del hombre muchas veces es a deleitarse en la pérdida, en el dolor ajeno o en el mal ajeno. Y a veces decimos, bien lo tenía merecido, por eso le ocurrió. Proverbios 17:5 dice lo siguiente: el que encarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Mira qué interesante. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. A veces decimos, qué bien que le pasó, le tenía que ocurrir. Cuidado con nuestro corazón. En el pueblo del Señor a veces los hermanos toman malas decisiones y cometen errores, y vienen las consecuencias. En Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 encontramos esta exhortación. Hermanos, dice Gálatas capítulo 6, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, mira el consejo, vosotros que sois espirituales. La primera clave, ser espiritual. Segundo, restauradle, volverle a su lugar, tratar con él, restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y mira, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta forma cumplimos la ley de Cristo. Los males de nuestros hermanos deben movernos a misericordia, a compasión. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo él frente al dolor ajeno? Tuvo compasión, y su compasión le movió a acción. Eso es misericordia, dolerse por la miseria, por el dolor, y no quedarnos mirando a ver qué es lo que pasa. Acción firme de actuar a favor de esa persona. Queridos, el consejo de Pedro es el siguiente, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, y agrega, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué lindo consejo. El tiempo va rápidamente. ¿Cómo demostramos la presencia del amor en nuestras vidas? En primer lugar, ya hemos dicho, siendo de bendición a nuestros enemigos. Amar, no maldecir, no decir mal, por el contrario. Segundo, identificarnos con los demás, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. De esta forma llevamos las cargas los unos de los otros. Y al mirar el verso 16, debemos en tercer lugar mirar este principio, pensando y actuando correctamente. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, al mirar el verso 16, manteniéndonos en unanimidad. Dice el texto, unánimes entre vosotros. La idea de unánimes no significa pensar lo mismo, sino que tener la disposición, la actitud de no ser de tropiezo, de aprender a escuchar a los demás. No siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones o vamos a tener las mismas ideas, pero podemos ser unánimes entre vosotros. El mandato más que el deber es de pensar, el mandato más de que pensar lo mismo con los demás significa que yo debo pensar justamente, ver con respeto el pensamiento ajeno. La disposición también de prestar atención a los consejos de otras personas. En Proverbios capítulo 10, verso 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción,
pero quien desecha la reprensión, yerra. Es decir, que es de sabios escuchar el consejo. En el capítulo 23, verso 9 de Proverbios dice lo siguiente: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. En otras palabras, hay gente que son necias, que no aceptan el consejo, lo rechazan. Recordemos que hay una bendición tremendamente importante cuando el pueblo aprende a estar en unidad. En unidad es respetarnos. En unidad significa llegar a la comprensión, entender el pensamiento de la otra persona y lejos de enemistarme, buscar cosas en común. Salmo 133, usted lo conoce. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía, porque cuando hay esa camaradería, cuando hay esa unidad, cuando hay ese respeto, cuando manifestamos unidad los unos por los otros o unanimidad los unos por los otros, Dios envía ahí bendición y vida eterna. Pero cuando entramos a una comunidad, a una iglesia, a un lugar donde se siente en el aire la división, la contienda, el conflicto, no puede haber bendición de parte de Dios. Es por eso que creo que cuando iglesias nacen de divisiones, no está a la mano del Señor, porque Dios no divide, Dios multiplica. Satanás es el que divide. El pensamiento y una actuación que es correcta, manifestando unanimidad. El mismo verso 16 dice, manifestando también humildad. Mira el texto como lo dice. No, ¿qué? Altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué es altivez? El altivo es aquel que se cree superior a lo que los rodean por su posición social, económica o por alguna cualidad especial, y que la demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. De hecho, la palabra de Dios condena esta actitud de altivez. Por eso que el mandato es no altivos. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En Proverbios 21:4 dice, la altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos impíos, dice Dios, son pecados. Permíteme hablarte de tres amigos, o de una triada, mejor, no tres amigos, una triada: la soberbia, el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es el orgullo? Es vivir creyéndose mejor y mayor que los demás. Es tener exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. Primer mal amigo, el orgullo. El que lo acompaña, la soberbia. Es aquel que menosprecia a los demás. Se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza. Por lo tanto, no le da gloria a Dios. Vemos el orgullo, vemos la soberbia. Tercero en esta triada, arrogancia. Es la actitud por la cual alguien se siente superior, menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de su piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentirse superior. Es lamentable, yo he visto mucho pueblo del Señor ser soberbios por creer que pertenecen a tal iglesia tan especial, tan separatista, tan exclusivista, tan sana, que rechaza a todos los demás hermanos. Cuidado con el orgullo, con la soberbia y la arrogancia. Mira la actitud que Dios tiene hacia el orgullo, hacia la soberbia, hacia la arrogancia. En Proverbios capítulo 8, verso 13, leemos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Mira lo que dice Dios, aborrezco. ¿Y qué hace Dios cuando aborrece? Humilla, humilla. Es por eso que debemos tener un pensar correcto. En el capítulo 12, verso 3 dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sabes por qué? Porque conforme usted piensa, actúa. Manifestamos humildad, dice el texto, no altivos, sino por el contrario, asociándonos, vinculándonos con los humildes,
y dice, sino asociándonos con los humildes, que tiene que ver con identificarnos con los hermanos, no mirar su condición, su educación, lo que tienen. Eres mi amigo porque tú eres igual que yo, tenemos las mismas cosas en común. Cuidado. En Lucas capítulo 14, verso 13 al 14, Jesús dijo lo siguiente: mas cuando hagáis banquete, mira lo que dice el Señor, Lucas capítulo 14, mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire qué interesante, pensando y actuando correctamente, manifestando unanimidad, manifestando humildad y en último lugar, manifestando modestia. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Literalmente, no os habituéis a consideraros sabios en vuestra imaginación. El gran sabio Salomón escribió lo siguiente, usted lo conoce, Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Hay creyentes que viven criticando a los demás por su ignorancia, por su incapacidad, porque no aprendieron, no desarrollaron, no aprendieron un idioma, no conocen la Biblia, no tuvieron educación. Cuidado, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, dice Proverbios capítulo 3, verso 7, y apártate del mal. Hay graves problemas con quienes se consideran tan sabios que deben tener siempre la razón. Estas personas continuamente hacen alarde de su sabiduría, de su conocimiento, de su experiencia. Dios rechaza esa actitud. Dice Proverbios capítulo 26, verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pregunta Proverbios capítulo 26, verso 12. Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Se espera más cambios y bendición de un necio que aquel que se cree sabio en su propia opinión. Si alguno se imagina que sabe algo, dice Pablo en 1 Corintios 8:2, aún no sabe nada. A veces somos tan etnocéntricos. Vemos lo que queremos ver y aprendemos atención solo a lo que queremos oír. Y de esa forma levantamos muros de soberbias en nuestras vidas. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Bendiciendo a nuestros enemigos, identificándonos con los demás y pensando y actuando correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay mucho más gamas del orgullo, aparentar espiritualidad, aislarnos, creernos que sabemos más, falsa humildad, que son un peligro. Como creyentes debemos aprender a tener humildad y gracia para los demás. De esta forma vamos manifestando genuino amor por otros. Una persona con orgullo, escúchame bien, jamás dará la gloria a Dios. Hay un personaje en las Escrituras, del cual nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no hay otro hombre mayor de los nacidos de mujer que él. Me refiero a Juan el Bautista. No había otro hombre. De entre los profetas no había otro mejor que él. Palabras del Señor Jesús. Pero las palabras que salieron de Juan el Bautista fue lo siguiente: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Humildad en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado. Y tal vez hoy nos hemos extendido en estos tres principios, Señor. Ayúdanos a practicarlos, aprender a ser de bendición a nuestros enemigos y no maldición. Identificarnos con los demás en sus alegrías, en sus tristezas, y teniendo un pensamiento y una actuación que es correcta. Unánimes, Señor, no altivos y no sabios en nuestra propia opinión. Y así como dijera Juan, es necesario que Él crezca, que yo mengüe, que Él crezca, que sea real Cristo en nuestras vidas, para ser personas más humildes, ya que Jesús nos enseña: aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.